IDI, Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo, con el apoyo de Open Society Foundation. En el Foro Internacional de Debate FIDE-IDEA 2013 en español, que se desarrolló en Irapuato, México, del 8 al 20 de julio, participaron por primera vez jóvenes educadores con discapacidad. ¿Qué impacto generó la convivencia entre ellos y los otros educadores y trabajadores comunitarios? ¿Fue posible la inclusión? 1. Nosotros y nosotras en el foro. Creo que fue, muy loco, por así decirlo, de que no nos conocimos, en un día tuvimos que juntarnos, aliarnos, por así decirlo, y empezar a meter el tema de discapacidad, tanto dentro de los debates, por los ajustes razonables que se tenían que hacer para que pudiéramos participar, el que nos vieran en las sillas de ruedas, el que escucharan a Nati, a Matías con su programa parlante. Pues sí, fue toda una aventura desde que llegamos. Que pudimos notar al principio cuando llegamos que el grupo de personas con discapacidad estaba un poco aparte del resto de los compañeros, pero nos fuimos, como dice la compañera Natalia, nos infiltramos de una u otra manera hasta llegar a un punto en el que fuimos parte importantísimo también del grupo, aportando ideas, aportando conocimientos. Bueno, y al inicio dificilísimo, porque nadie había tratado nunca con una persona con discapacidad física y entonces nadie sabía cómo actuar, e incluso a veces recuerdo el primer día de almuerzo que tuvimos que buscar un rincón ahí para almorzar y pues sí fue difícil, pero conforme pasaron los días, al llegar a hoy, por ejemplo, y ya es una diferencia abismal en 15 días y se nota que una persona con discapacidad puede hacerse valer y puede valer sus derechos con el simple hecho de mostrarse, de visibilizarse. 2. Nosotros y nosotras y el formato de debate. Nos encontramos con un formato súper estructurado de debate. Lo que se proponía era lo competitivo y justamente eso al principio molestaba un poco. Me acuerdo algo que me marcó bastante, fue un día donde se empezó a criticar desde nosotros, desde el equipo de IDI, un poco la metodología. A partir de ahí se abrieron una cantidad de debates desde nuestros compañeros y desde los mismos entrenadores, que nos hizo repensar todo y entender que la metodología era justamente eso, era una metodología y por lo tanto mejorable, perfectible, y a partir de ahí uno empezó a notar que no estaba encorsetado en algo cerrado, cuadradito, sino que podía adaptarlo a su realidad, podía hacerle cambios, podía incluso hacerlo variable dependiendo del contexto. Y el equipo contribuye mucho en el FIDE por cosas como que se está intentando hacer un formato de debate accesible. Y es algo que no existe, y es algo que estamos nosotros impulsándolo de cierta manera al estar aquí, al ver que una persona con discapacidad puede hacer las cosas con algunos ajustes. 3. Las dificultades. Cuando fuimos el domingo que fuimos de paseo a las pirámides, donde no habían rampas, no había nada, prácticamente era imposible para una persona con discapacidad ir hasta la última pirámide y ver el compañerismo y la disposición de las personas que nos acompañaron, que nos llevaron prácticamente momentos alzados para poder llegar hasta donde iban a llegar todos. Creo que eso fue algo que me marcó realmente y me hizo ver que las barreras ambientales se pueden romper con una actitud, con amistad y con voluntad de las personas. Realmente eso fue sumamente importante para mí y creo que para mis compañeros también. Recuerdo cuando la primera vez que competí en el debate y todavía me sentí mal y sentí que no podía y que el debate no servía y que no podía con mis tiempos. Y lo planteé en el grupo
y el sartén de lupa fue impresionante. Y no solo el sartén, sino la posibilidad de cambiar el formato de carpapel. Se pensó en estrategia para que se pudiera seguir compitiendo. Y después también cambié mi postura en relación a la competencia y la sentí mucho más relajada. Uno de los momentos que más me impactó fue después del primer debate, cuando hicimos como esto de hablarlo, como una evaluación que nos pareció. Escuchar a Nati expresarse tan honestamente, expresando toda la emoción que tenía respecto al debate y cómo me reflejaba en muchas cosas de esto de vivir con discapacidad y cómo uno trata de incluirse en todos los espacios. Entonces el ver a Nati diciendo que en cierta forma lo difícil que era para ella, pero que de todas maneras ahí estaba como buscando de qué manera entraba, cómo se incluye y que a veces no son iguales las condiciones y uno como persona con discapacidad a veces dan ganas como de decir, esto no es para mí, pero no se puede renunciar a todo, ¿no? Y como luego en la noche ya en la habitación del hotel, Nati ya decía, ya pasó, y estaba como si nada. O sea, y como lista para empezar al otro día otra vez con el debate, pues yo dije, wow, es que esta sí es fantástica. La participación a veces es un poco como charlábamos alguna vez, es un poco ser punta de lanza, quizás tener que bancarse, romper algunas cosas o tener que ser uno el que se rompa un poquito la cabeza, para quizás después el día de mañana, tanto uno mismo como otros, puedan disfrutar mejor de este tipo de cuestiones o más allá de disfrutarlo, de que se empieza a pensar desde algunos eventos, organizaciones y demás, en un montón de cuestiones que antes nunca se lo había planteado seguramente. Va mucho más allá de la cuestión de las barreras en sí, sino que tiene que ver con esto, con pensar un mundo diverso y amplio. Me parece que eso es un poco la clave. 4. La inclusión. Me parece que cuando uno hace actividades inclusivas hay aporte desde los dos lugares, ¿no? A las personas sin discapacidad, el hecho de participar en una actividad que es inclusiva, donde va a haber gente con discapacidad, me parece que les aporta un valor agregado de conocer otra realidad, de pensar cómo nos movemos en esta realidad, si es inclusiva, no es inclusiva, si realmente incluimos, si discriminamos, no discriminamos, porque muchas veces nosotros pensamos que somos súper abiertos y después nos damos cuenta que algunos tiempos o algunos ritmos de otros como que nos fastidian, entonces nos damos cuenta que no somos tan inclusivos como decimos. Y a las personas con discapacidad lo que nos aporta el estar en ámbitos comunes es el remitirnos a la vida misma, a pensarnos desde una visión más sistémica como parte de un mundo donde están todo tipo de diversidades, donde no somos bichos extraños, sino que formamos parte de esta realidad y que sí, quizás necesitamos algunos ajustes y algunos acompañamientos, en algunos casos, en otros no. Nosotros fuimos como personas con discapacidad, sí, pero también sobre todo como educadores que estamos trabajando con la discapacidad. Entonces, yo creo que cumplimos una doble función. Por un lado, visibilizar nuestras realidades, nuestras dificultades, entre comillas, cotidianas que uno
que capaz que para uno no son dificultades, son distintas maneras de hacer las cosas, pero al otro le impacta. Y por el otro lado, soy creo que fuimos como educadores por la función social que tenemos. Me parece que el aporte ha sido buenísimo porque de toda esta gente que está aquí se va con una mentalidad diferente de lo que es una persona con discapacidad. Y estoy casi seguro que ya no van a ver una persona en silla de ruedas de una manera rara o una persona con un bastón como asustados o ese tipo de cosas, porque ya han visto que una persona con discapacidad es una persona. Testimonios: Ana María Canseco, Planeta Inclusión, México. Luis Hernán Cambronero y Andrés Matamoros, asistente personal, Centro de Vida Independiente, Morfo, Costa Rica. Natalia Farías, IDI, Uruguay. Matías Ferreira y Carolina Buceta, tutora, FAICA, Federación Argentina de Ciegos y Ambliopes, Argentina. Música: Haga que pase y Mushi Mushi Orquesta. Voz en off: Enzo Ferlauto. Agradecimientos: Hernán Bonomo por Open Society Foundation y Madeleine Matarrita, tutora de Luis Hernán. Entrevistas y edición: Judith Meresman. IDI, Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo. Coordinación General: Sergio Meresman. Irapuato, México, 2013.